Gaucho Garelic, investigador de historia y autor de un libro sobre la historia grande con letra chica y otros trabajos. Bueno, Gaucho, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de un personaje poco recordado que queremos por lo menos plantear que existió, que es Fray Mamerto Esquiú. Eh, Se lo conoce como el orador de la Constitución, pero se lo difunde poco y tiene un mérito histórico en la organización nacional que vale la pena conocer, vale la pena meditar. Esquimó es posterior a la Guerra de la Independencia, nace en 1826, o sea, nace en la época de Rivadavia. Eh, Nació en Catamarca, es uno de los grandes, digamos, catamarqueños. Tiene problemas de salud de chico, los padres se lo encomiendan, eran muy religiosos, Catamarca en general es una provincia muy religiosa. Le encomiendan a San Francisco de Asís y desde chiquito lo visten como franciscano. Y entra al convento y a los 20 y pico de años ya se gradúa como sacerdote. Cuando se produce la Constitución del 53, que este es un tema, Buenos Aires no integra, no reconoce la Constitución y no se integra a la Confederación Argentina. Por lo tanto, empujan desde Buenos Aires las fuerzas que lograron separar, separatistas de Buenos Aires del resto del país, empujan en todo el interior una corriente de no aceptar la Constitución. Y ahí se produce una maravillosa pieza oratoria y de profundidad filosófica y también jurídica de Fray Mamerto Esquiú, donde desarrolla, dice, bueno, hay que tener sumisión a la ley, si no vamos a volver a la guerra civil. Es una cosa premonitoria porque años después se desató nuevamente la guerra civil. Hay que ser esclavos de la ley, de la Constitución, si no nos gusta algo hay que tratar de cambiarlo, pero una sociedad no puede convivir sin una Constitución. Fue tal la fuerza que tuvo ese discurso que la mayoría de la población y los políticos de Catamarca que no querían adherir a la Constitución del 53 pasaron a adherir, y tuvo influencia en las otras provincias también. Sobre Esquiú hay que meditar qué cosas se han contado de él y qué cosas se han ocultado. Por ejemplo, se ocultó que Sarmiento le ofreció ser obispo de la ciudad de Buenos Aires y no aceptó. Sí aceptó años después ser obispo de Córdoba, pero en los fundamentos estaba claro que no podía convivir con la gente que había hegemonizado el puerto y la aduana de Buenos Aires. La otra cosa que se ha ocultado de él es que en algún momento se tuvo que exilar. Vivió muchos años en Bolivia y después en Europa. Y el tercer aspecto, que es el más oculto de su trayectoria, es que estando en Bolivia, viviendo en Tarija, se entrevistó con Felipe Varela,
que se había exilado en Bolivia como un caudillo federal perseguido por las fuerzas del puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando vemos todo eso junto, Fray Mamertosquieu es uno de los intelectuales y también uno de los religiosos y uno de los dirigentes de la Iglesia Católica Argentina que se opuso al mitrismo y indirectamente se opuso también a la guerra contra el Paraguay. Eso está poco difundido. En eso jugó muy en contra el tema que la entrevista, no se sabe si se vieron una vez en Tarija con Felipe Varela o varias, hablaron a solas y los dos mantuvieron, si bien los dos reconocen que se entrevistaron, mantuvieron el secreto de qué hablaron. Y entonces, bueno, eso tiene que ver, pero el mero hecho de que haya aceptado tener una entrevista con su coprovinciano Felipe Varela, revela una actitud de dignidad que lo coloca entre los intelectuales que tuvieron una oposición al grupo que hegemonizó el país. Claro. Después, habiendo aceptado ser obispo de Córdoba, recorre y hace una gran labor, y viajando, volviendo de La Rioja en aquel entonces desde el punto de vista religioso pertenecía al obispado de Córdoba, a su regreso, estando en un carruaje, después de una cena se descompone y muere al día siguiente. Su secretario, que era un sacerdote joven, deja entrever de que había cierta posibilidad que lo hayan envenenado. Pero bueno, aparentemente fallece en forma repentina. Estaba haciendo una gira, no tenía problema de salud, era todavía joven y falleció de un día para otro. Bueno, después hay temas actuales que lo han declarado beato, o sea, candidato a subir a la santidad por algún milagro, pero digamos, esos son temas ya más actuales. Yo quería difundir la existencia de no solo de este intelectual, este orador y este obispo, sino el tema de la carencia. Vos sabés que ¿el tema de qué? Perdona, no la carencia, la falta de estudio y de investigación, claro, de este discurso donde defiende la Constitución. El sermón de la Constitución, que le llamaron. Exacto. La Facultad de Derecho, ni en Historia Constitucional, ni en Derecho Constitucional, claro, se estudia esa pieza. Claro. Que para la época, te digo, fue una pieza de avanzada, ¿viste? Sí, incluso por lo que estoy viendo fue reconocida por presidentes de la época, ¿no? Como el caso de Sarmiento y el caso de Avellaneda, incluso el propio Urquiza en su momento tomaron como ejemplo eso y lo difundieron. Sí, sí, tiene el mérito de decir, bueno, para organizar un país hay que armar una constitución y tener un contrato de convivencia. Claro, es un avance. Después está el contenido de esa constitución de 1853. Vos decís que el valor de él fue ese, y de que era una constitución para la organización nacional y superar las guerras internas. Claro, y para todo el país. O sea, él en ese discurso en realidad está criticando a Buenos Aires, que no se había incorporado a la Constitución y había hecho prácticamente durante 7 años un país aparte. Vos sabés que hasta la batalla de Pavón habían transcurrido unos años donde Buenos Aires tenía ejército propio, constitución propia, mantuvo la aduana para sí, mantuvo el puerto para sí,
y no se integró a la Confederación. La capital del país estaba en Paraná, no estaba en Buenos Aires. Después de la batalla de Pavón, cuando el grupo de la oligarquía porteña ve que puede dirigir todo el país, ahí marchan a la reforma de 1860 e integran. Ahí tenían un problema. La Constitución del 53 decía que por 10 años no se puede reformar. Y entre el 53 y el 60 habían pasado 7, no habían pasado 10. Los 10 años. Entonces nació violada, porque muchos constituyentes decían, pero no pasaron los 10 años, no se puede reformar. Y Sarmiento dice, bueno, nos juntamos, tenemos la fuerza para dictar una nueva constitución, por lo tanto, lo que existe también es legal. Es legal. O sea, nació violada la Constitución y nació cuando el Grupo de Buenos Aires, después de Pavón, hegemoniza todo el país. Ahora, este discurso, que es de unos años antes, es en realidad una crítica muy profunda al sector de la provincia de Buenos Aires, pues dice, bueno, desacuerdos tenemos todos, pero tenemos que juntarnos en una constitución si queremos terminar con la guerra civil. No le dieron polilla y las guerras civiles siguieron. Guerras civiles contra el Chacho Peñalosa, guerras civiles contra Felipe Varela, guerras civiles entre Mitre y Urquiza, para llegar a la hegemonía de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, hubo ríos de sangre que oprimieron al interior. Claro. Ese es el mérito, como está bastante poco difundido. Quería por lo menos plantar una banderita que existió un obispo que se llamaba Fray Mamerto Esquiú y que no aceptó ser obispo de la ciudad de Buenos Aires por diferencias políticas, ¿viste? Claro. Pero además de ser valorado por varios presidentes, como Urquiza, su labor, porque publicó el texto, como Avellaneda o Roca o Sarmiento, que algunos lo llamaban a colaborar y también no se advino simplemente, ¿no? Un poco los de Seiró, era un tipo, se ve que de principio, en ese sentido. Ese es el gran mérito histórico. Haber tenido principios, sí, sí. Bueno, Gaucho, seguiremos la próxima semana, ¿no? Hoy también, sí, ¿no? Un religioso, un sacerdote, de más jerarquía, obispo. La semana pasada fue lo de los programas anteriores, hablamos de otro sacerdote. De la Constitución, el otro era un religioso de la independencia, de la guerra de la independencia. Dos etapas distintas en el proceso histórico argentino. Así es, y demuestra que también dentro de la Iglesia no todo es una línea recta. Así es. Bueno, hablamos el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes, un abrazo grande, Gaucho. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Adiós.